Hola, soy la abogada Julia y les doy la bienvenida al podcast de Inmigración. He creado este espacio pensando en ustedes y a la comunidad inmigrante para que podamos tener conversaciones sinceras. Vamos a hablar de temas esenciales, compartir historias inspiradoras y también tener entrevistas con expertos. Las opiniones expresadas no constituyen asesoría legal y son únicamente de los ponentes. No reflejan necesariamente los puntos de vista o posturas de las entidades que representan, ni deben interpretarse como la posición oficial de ninguna organización gubernamental, política o profesional. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Inmigración. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y relevante en esos momentos donde se tiene mucha incertidumbre sobre algunos casos migratorios y este es el asilo en los Estados Unidos. Miles de inmigrantes llegan cada año a ese país huyendo de la violencia, de la discriminación, la persecución o el miedo a regresar a su país de origen. Ahora, sin embargo, los procesos de asilo han cambiado y ahora son mucho más exigentes. Sin embargo, en este episodio vamos a entender exactamente qué significa realmente pedir asilo, cuáles son los requisitos, los retos más comunes y, sobre todo, qué opciones existen y si tu caso es negado que se puede hacer. Para eso nos acompaña la abogada Vanessa Báez, que es abogada supervisora del Departamento de Removal Defense, que es la defensa de corte de inmigración, aquí en nuestro bufete de abogada Julia Jeff Immigration Law, donde ayudamos y luchamos todos los días para ayudar a clientes a estar a su lado en todos los Estados Unidos en ese tipo de procesos. Entonces, Vanessa, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hablamos de los casos de asilo. ¿Qué es exactamente un caso de asilo en los Estados Unidos y cuál es la diferencia con otros procesos migratorios? Hola, un caso de asilo es protección humanitaria. Eso es para persona que está huyendo de su país de nacionalidad y tienen miedo que están sufriendo o van a sufrir una persecución por una calificación que es protegida bajo las leyes de los Estados Unidos, por ejemplo, como la raza, nacionalidad, opinión política. Otras características que son muy personal a la persona y no pueden cambiar, por ejemplo, como su orientación sexual. Esto es diferente de otras protecciones porque es una protección humanitaria. Eso es muy interesante porque hay mucha confusión en asilo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos básicos para calificar por un caso de asilo? Ok, parte de los requisitos básicos, uno, tiene que estar dentro de los Estados Unidos para aplicar. Dos, la ley requiere que la aplicación se haga dentro del año. Ahora existen algunas excepciones a esto. Por favor, vaya a un abogado y puede ver si califica para algo de esto. Y lo otro es que la persona tiene que estar sufriendo persecución, de verdad tener un miedo de regresar a su país y poder explicar quién y por qué le van a hacer ese daño. Ok, entonces tiene que ser un año, entre un año de estar a los Estados Unidos, pero hay otra opción. En algunos casos se puede aún después del año, pero es un abogado que tiene que determinar si es posible o no. Correcto. Hablaste de persecución. Hablando de persecución por raza, religión y eso, ¿cómo funciona? Ok. La persecución es un término legal. Ahora, ¿qué constituye persecución? Puede ser una amenaza, puede ser un daño físico que le hagan a la persona, detención, tortura y otro tipo de daños que sean físico o emocional o hasta psicológico. Wow. ¿Cuál es en ese caso la diferencia entre, porque muchas personas no saben, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un caso de asilo con UCIS y un caso de asilo en la corte? Porque yo se escucha mucho que la gente no conoce la diferencia, es completamente diferente. Sí, esos son diferentes procesos. Específicamente es todavía el mismo tipo de caso, es solamente una diferencia de jurisdicción y cómo se tramita ese caso con esa agencia. UCIS es un proceso administrativo donde uno no está yendo a una corte necesariamente, no está peleando con un juez, con un fiscal. Muchas personas que pasan por UCIS, claro, tiene que ser la jurisdicción ahí, que han entrado legalmente con una visa, otro tipo de estatus que le ha autorizado
entrar legalmente y puede pasar por esa vía. Y entonces en la corte es para personas que han o sido referidas de UCIS porque no han podido aprobar el caso o porque entraron de manera indocumentada por la frontera y le toca jurisdicción directamente con un juez. Ahí sí van a tener que ir a la corte, van a tener que defender su caso con un abogado preferiblemente, y entonces también hay un abogado de un fiscal que es un abogado del gobierno que también va a estar defendiendo el país y básicamente explicando a la corte por qué no deberían de aprobar esa solicitud. Básicamente el fiscal de inmigración. Sí. Ok, Yeah. ahora, dijiste algo súper importante y creo que tenemos que hablar un poquito más de eso. Dijiste que si entraste por la frontera, ya luego no puede aplicar al asilo con UCIS. Correcto. Lo tienen que hacer en la corte. Vamos a explicar, porque muchos de nuestros seguidores son, de hecho, indocumentados porque entraron por la frontera. ¿Cómo funciona la diferencia entre los dos? Bueno, para todo, algunas veces hay excepciones, ¿verdad? Hay personas Como que siempre, que sí depende. todo depende. Sí hay personas que han entrado indocumentadamente y por X razón lo dejan salir de corte con una desestimación o el juez termina el caso y sí pueden pasar por UCIS. Pero ahorita mismo esto no lo estamos viendo, que está ocurriendo comúnmente. Usualmente en la corte se tiene que continuar todo el proceso hasta el final. Y la diferencia, como habíamos platicado anteriormente, es que por la corte es básicamente un proceso judicial que van a terminar con el juez directamente versus con un oficial de UCIS, que es un proceso completamente administrativo. Y ahí sí la persona, claro, puede defenderse a sí mismo, pero siempre es bueno llevar a un abogado, preparar bien. Muchas personas tienen un mal entendimiento pensando que por UCIS es como no es tan estricto o no es tan importante tener un abogado, pero siempre son procesos bien delicados y se debería de tener una guía legal. Y por eso vemos muchas veces casos de asilo negados y después referidos a la corte porque no se hizo el proceso bien desde el principio. Hay muchos no abogados, hay muchos notarios paralegales o personas que dicen, pues no necesito ayuda, ya lo puedo hacer, pero no, porque pueden ser, o sea, los resultados de eso pueden ser fatales. Ahora, cuando hemos hablado de requisitos, hablamos de la persecución, ¿correcto? ¿Qué tipo de pruebas se necesitan para demostrar ese tipo de persecución? Ok, todo va a depender del tipo de caso que uno tiene, ¿verdad? Si está todo evidencia que uno puede proveer va a ser diferente si fue una amenaza o si fue un daño físico. Y entonces hay que mirar caso por caso, pero generalmente van a ser documentos médicos, documentos judiciales, si han tenido un proceso, a lo mejor estuvieron detenidos y tienen algún récord de esto. También si el daño es del gobierno como tal, a lo mejor hay periódicos, otros tipos de documentos que se pueden enseñar, cartas de apoyo también. Entonces, es importante tener esas pruebas, pero ¿qué valor tienen? ¿Muy grande? O se puede, a veces es difícil encontrar todas esas pruebas, muy difícil, especialmente si se encuentran aquí y las pruebas están en su país. Entonces, ¿cómo hacen en esos casos? Es importante, ahora no es que es un requisito que si la persona no lo puede cumplir, denegar el caso solo por esto. Okay. Pero en la corte uno va a contar su testimonio y parte de lo que el juez tiene que encontrar es que uno es creíble. Entonces, si hay algún dato que razonablemente está al alcance de la persona, es muy importante que ellos hagan todo el esfuerzo posible. Si uno no lo puede conseguir porque están destruidos, porque ya no sé, no lo pudieron conseguir, si el juez le pregunta o su abogado le está haciendo esa pregunta en corte, ahí ya la persona puede responder con honestidad explicando, mira, intenté hacer X y lo otro y desafortunadamente no se me fue posible. Entonces, tener la guía de un abogado en esos procesos, yo creo que es clave. Sí. Por un asilo, yo creo que es clave, porque los casos de asilo son casos excepcionales. Correcto. Conocemos a millones de personas que han tenido una vida completamente diferente gracias a esos casos, pero justo necesita tener la ayuda necesaria, por lo que estoy siempre escuchando. Otra cosa, ahora, en estos últimos tiempos, con esta nueva administración, los casos de asilo se han hecho más rápido de algunas veces y más exigentes. Sí.
¿Qué cambios recientes hemos visto? ¿Qué son los cambios que tenemos ahorita? Bueno, sí, eso es muy correcto. Por ejemplo, con UCIs, un caso administrativo, afirmativo, como lo llaman, antes pudiera durar 5 años, 8 años. Ahorita mismo, algunas veces están llamando a la persona en 3 meses, 2 Wow. meses, 5 meses. Qué Eso es muy cambio. importante. Estar actuando con diligencia en poder organizar sus documentos, su declaración y tener todo listo por si le llaman a esa entrevista y no fallar, porque si fallan puede perjudicar el caso mucho. Puede perjudicar todo. Ujú. Entonces, prepararse bien por esa entrevista. Hablamos de eso, entonces. ¿Cuáles son los pasos en un caso de asilo y, en tu opinión, cuáles son los errores más frecuentes también que se hacen en esos tipos de casos? Entonces, Ujú. vemos los pasos de los errores. Así que nuestros seguidores luego Sí. no pueden saber más acerca de esos Ujú. procesos. Bueno, generalmente preparar para un asilo va a ser 1, someter la aplicación, 2, verificar toda la evidencia que está uno sometiéndola, que está correcta. También haciendo su declaración, que es una explicación de todo lo que le ha pasado a uno y por qué tiene miedo a no solamente estar ahí, que causó que la persona venga al país por primera instancia, pero también el hecho de por qué no pueden regresar. Y entonces, claro, prepararse para esa presentación de ese caso, sea con UCIS, entender que va a hacer preguntas que le va a hacer el oficial, o si es en corte, prepararse para poder dar un testimonio en un juicio. ¿Y cuáles son los errores más comunes en esos pasos? Diría que los errores más comunes, uno no actuando con diligencia para tener toda la evidencia. Algunas veces la persona quiere llenar la aplicación tan rápido, tardan en llegar casi a ese año y quieren someterlo a último minuto y algunas veces luego cuando se actualiza esa aplicación tiene diferencia entre algunas fechas, algunos hechos que uno no contó y ahí puede abrir la puerta para problemas de credibilidad. Ay, esa es la cosa muy importante, la Sí. credibilidad. Y Yeah. por eso tenemos todas las pruebas, porque tienen que Ujú. fortalecer esa credibilidad, ¿no? Correcto. Wow. Y en ese caso, una cosa que dijiste que es muy importante, conocemos muchas personas que tienen casos de asilo que están básicamente olvidados. Literal, están Ujú. pendientes de hace 8 años. Y se escucha mucho con los venezolanos, por Sí. ejemplo, que literal tienen caso Sí. pendiente por una vida. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, siempre se puede solicitar un avance. Ahora, esto es uno de los errores también que veo mucho. La persona se enfoca en querer avanzar la fecha lo antes posible, pero no están preparados. Entonces, si uno quiere avanzarlo, también debería de estar preparándose, que si lo llaman en 2 meses, 3 meses, Estás si uno listo. está listo. Yeah, Justo. porque no vale la pena uno avanzarlo y después perjudicar el caso, no presentándose de manera correcta y de que le valió avanzarlo en ese tipo de situación. Eso es muy importante estar preparado. Entonces, la cosa creo que más importante, no dejar las cosas así, Ujú. pero actuar de manera muy organizada y tener todo listo, Correcto. porque eso es lo que te puede hacer la diferencia total. Y si a alguien le van a negar un caso de asilo, ¿qué Ujú. se puede hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué se puede hacer? Ok. Esto depende de cuándo ocurre, o diría mejor la jurisdicción, ¿verdad? Que está tomando esa decisión. Si es por UCIS, no es una negación por completa si uno está fuera de un estatus. Por ejemplo, en este mismo caso que la persona entró inicialmente con una visa, aplicó, el caso duró 8 años para llegar a una entrevista, uno ya por lo común está fuera de un estatus. Ahí ellos no solamente lo pueden denegar, ellos tienen que referirlo a la corte. Y ahí continúa el caso en un juicio. Y sí, eventualmente ahí un juez puede aprobar o denegar. Y si en la corte desafortunadamente le deniegan el caso a la persona tiene 30 días para apelar ese caso y entonces hacer un caso con la Junta de Apelación de Inmigración para explicar por qué piensa que esa decisión del juez fue errada. Lo del BIA, Ujú, correcto, sí. una apelación con BIA, así que es una apelación Sí. bien importante. Correcto. Es una apelación grande, Sí. no es fácil pelear Yeah. casos así, pero se puede cambiar la decisión, se puede ganar. Se puede, correcto, explicar por qué uno no está de acuerdo, por qué no tomó
evidencia o cualquier dato uno dijo en el testimonio de manera correcta, y ahí el PIA va a hacer otro reviso del caso y ver si es correcto o no la decisión del juez. Y mientras que, eso es muy importante también, y mientras que el caso está pendiente por todo ese tiempo. Ahora decimos que lo están haciendo rápido, entonces quizás no aplica necesariamente, pero hay personas con asilo pendiente hace años. Van a tener un permiso de trabajo. Correcto. Y eso es algo que es muy importante para muchas personas. Te voy a hacer una pregunta acerca de la nacionalidad, porque hay, por ejemplo, muchos de nuestros seguidores son mexicanos y muchos piensan que si eres de México ya casi no se va a hacer asilo, no lo consideran asilo, porque dicen, no, nunca lo van a ganar. Pero no es cierto, se puede ganar, se tienen un caso, se tienen las pruebas. ¿Cómo funciona con la nacionalidad en caso de asilo? Y eso es por lo general, estuve solamente haciendo ese ejemplo aquí. ¿Cómo funciona? Bueno, un caso de asilo no se va a aprobar o denegar solo por la nacionalidad de donde es la persona. Claro, la nacionalidad sí tiene que ver por la razón o el problema que uno está teniendo, pero es enfocar en qué son los requisitos inicialmente que uno tiene que cumplir para poder ser elegible, que es la persecución, qué tipo de daño, quién lo está haciendo, si es el gobierno, si es un grupo que el gobierno no puede controlar, y la razón por cuál lo están haciendo, ¿verdad? Porque esta razón tiene que ser una de las razones que es protegida bajo la ley. Entonces, esencialmente, cualquier caso de cualquier país puede ganar, pero uno tiene que guiarse que está cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar un caso piensa que tiene un caso de asilo por lo que sufrió, ¿ok? Pero tiene miedo porque escucha que ya lo van a negar, todos los casos de mis paisanos lo están negando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se recomiendas en esos casos? Yo recomendaría intentarlo de todo modo. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué va a ocurrir. Eso es una decisión que tiene que hacer el juez, y nosotros como abogados tampoco podemos garantizar un resultado, pero sí se puede hacer la mejor pelea. Y entonces ya sea lo que sea la decisión del juez, uno sabe con convicción que hizo todo lo que pudo y que esto fue la decisión, ¿verdad? Entonces, no solamente uno darse por vencer sin intentarlo, porque eso es una protección y uno tiene el derecho de tener su caso oído por un juez o por UCIS, la jurisdicción que le toque, y oír cuál va a ser la decisión de ese caso. Dijiste algo que para mí es clave. Dijiste, uno tiene derecho de ser escuchado en esos casos. Ahora, sabemos que con esa administración están deteniendo personas en todo, o sea, están haciendo cosas muy, 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 muy alarmantes. Ahora, si una persona está en detención, pero nunca en el pasado brindó el caso de asilo, que no tiene caso de asilo, no ha hecho nada, pero lo detiene la migración y ahora tiene miedo y dice, pues yo no puedo regresar a mi país, y ya va a decir, mira, no puedo regresar porque va a decir cosas que, espérate, pueden calificar para asilo. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Una persona, aunque no está en el año para entregar un asilo, ¿qué puede hacer? ¿Se puede hacer una requesta para qué tipo de entrevista? Cuéntame. Ok. Esto va a depender mucho del tipo de proceso que le están haciendo. Muchas personas, si nunca ha tenido un proceso inmigratorio en el pasado, lo van a poner en corte de todo modo. Y entonces esta persona sí todavía tiene el derecho de solicitar una protección. Ahora, tomando en cuenta lo del año, todavía hay otras protecciones que son aparte del asilo, que es el pare a la expulsión o la cobertura contra la tortura, que se llama en inglés Withholding of Removal o CAT, que es Convention Against Torture. Entonces, en estos casos, la persona todavía debería de continuar con su protección si tiene miedo, y entonces si hay algo que prevenió que la persona pudo hacerlo en el año, todavía tiene el derecho de explicarlo al juez. Si el juez aprueba esa excepción o no es otra cosa, pero si no, entonces tiene el derecho de esas otras protecciones. Y si a la persona no lo ponen en corte, tiene una orden de deportación expedita, por ejemplo, puede solicitar lo que se llama un credible fear interview, que es una entrevista de miedo creíble si nunca ha sido deportado, o si ha sido deportado, una entrevista de miedo razonable. Eso es muy importante. Hablamos de la diferencia entre los dos porque creo que esa es algo que crea confusión, y es
clave también. Sí. Explícame, hablamos de la diferencia entre las dos entrevistas. Ok, la entrevista de miedo creíble es una entrevista para una persona esencialmente que está en un proceso de deportación expedita. Generalmente estas entrevistas son para personas que han estado aquí en el país menos de 2 años. No significa con esta administración que no trate de poner otras personas que técnicamente no caben. Si es el caso, habla con su abogado a lo mejor puede enseñar que si ha estado aquí más de 2 años y sacarlo de este proceso, pero asumiendo que no, la persona tiene que solicitar efectivamente esa entrevista y esto van a hacerle básicamente... ¿Cómo la solicita una persona? Esto como abogados lo hacemos directamente a ICE. También las personas tienen el derecho dentro de detención de hablar con su oficial. Sí, hablar con su oficial, mandarle mensaje, decirle, mira, tengo miedo, necesito que me den mi entrevista de miedo creíble. Y entonces ahí efectivamente le tienen que dar una entrevista antes que puedan ejecutar esa orden de deportación. ¿Y se puede tener el abogado en esa Correcto, entrevista? sí, se puede tener un abogado y recomendamos siempre tener un abogado porque esa es una entrevista que le van a estar haciendo preguntas, que van a estar viendo la credibilidad y la posición del oficial de asilo en ese momento en la entrevista no es hacer una decisión si ese caso lo van a aprobar o no, es hacer una decisión si requisitos mínimos cumplen para justificar, vamos a decir, el gasto de inmigración que hay que hacer el gobierno, ¿verdad? Para poner a alguien en corte y darle toda la oportunidad de ir a un juicio. Entonces, una de las cosas que vemos a común es que las personas no entienden, ¿verdad? Que su caso necesariamente es por nacionalidad o raza. No lo pueden explicar con palabras. Entonces, un oficial, ellos están chequeando. ¿Cabe en esto o no? Sí. ¿Verdad? Entonces un abogado ya puede oír su caso, explicarle, ok, mira, está usted hablando de opinión política y hablarle o preguntarle algunas cosas para poder entender mejor qué es la base de su miedo. Y ahí se puede explicar un poquito mejor. Y también por lo que vemos siempre es que es importante tener el abogado porque el abogado te puede preparar también por esa entrevista. Porque aunque si tú tienes que no compartir tu historial, compartir todo, pero tiene que ser explicado de forma bien organizada, clara. Entonces, el abogado te prepara para asegurarte que estás pronto. Esta va a ser a tu lado también durante esa entrevista. Y Correcto. eso alivia mucho también la ansiedad, el estrés que eso te crea. Muy bien. Entonces, esa es la entrevista de miedo creíble. El otro tipo de entrevista que tenemos es la entrevista de miedo razonable. Correcto. ¿Cómo funciona? La entrevista de miedo razonable generalmente es para personas que ya han estado en el país, ¿verdad? A lo mejor ya tuvieron un caso y fueron denegados y fueron enviados de regreso a su país o a lo mejor estuvieron aquí, pasaron, en ese momento no tenían una razón que tenían miedo a regresar a su país y ya lo han deportado. Ahora esa persona reentra al país. Tiene una orden de deportación. Correcto. Sí, pero no ejecutada. Generalmente es para personas que han regresado. Después, tienen una orden de deportación ya previa y entonces están reinstituyendo esa orden de deportación porque regresaron de nuevo. Muy importante. Entonces, ahí, ¿verdad? Si uno tiene una razón por cual a lo mejor le pasó algo la última vez que lo deportaron y tiene miedo, la persona puede solicitar esa entrevista de miedo creíble. Razonable. Entrevista de miedo razonable. Ok. Muy bien, perfecto. Uh-huh. Entonces, la entrevista de miedo razonable. Y tienen derecho de hacerlo. Correcto. La persona tiene el derecho de solicitar la entrevista de miedo razonable y ahí le tienen que otorgar esa entrevista antes que puedan ejecutar esa orden de deportación. Entonces, está detenido. Y primero siempre, si está en detención, tiene que contactar a un abogado porque te puede ayudar. Ahora, tenemos justo otro episodio donde vamos a hablar, donde hablamos de la fianza, de la detención. Pero en ese caso, la cosa importante es saber que no importa tu situación, si tienes miedo de regresar a tu país, hay diferentes maneras y tienes derecho de tener esa entrevista. Esa es una herramienta más que una persona puede utilizar para protegerse. Es Correcto. Muy importante. Muchos no saben, no piensan que puedan calificar. Y también, cuando se tiene un caso de asilo, aunque te negan el caso de asilo, tu caso de asilo está pendiente. Es posible, con un caso de asilo, tener también otro proceso, otro tipo de casos. Porque muchos piensan, pues si tengo asilo, no puedo hacer otro caso, pero no es cierto.
Correcto. Uno puede aplicar para el diferentes tipos de casos que uno sea elegible. Claro, puede haber algunos, ¿verdad?, que sean excepciones, pero generalmente si uno tiene un asilo, puede tener una visa T, una visa U. Si uno se casa, puede hacer un diferente proceso como una petición familiar. No es algo que algunas veces, para la mayoría de casos, que uno tiene que elegir uno u otro. Ok, y eso es muy importante porque si califica por un caso de asilo, no piense que porque se escucha que han negado mucho caso, que negan casos, ya no lo va a hacer porque no vale la pena. No es cierto, Correcto. porque cada historial es diferente, cada persona tiene su propio historial y se merece ser escuchado, porque quizás hay oportunidades allá. Tú has trabajado muchísimos años en caso de corte de asilo y de todo eso. ¿Cuál es tu consejo, el consejo que tú das a las personas que nos escuchan ahora que tienen miedo de aplicar o tienen confusión? Bueno, mi consejo en general sería aplicar, ¿verdad? No tener miedo de uno hacer una aplicación y poner todo su empeño en organizar, ser diligente y poder explicar toda su historia al juez. Algunas personas tienen miedo a ir a corte. El juez, claro, es una persona, un humano, ¿verdad? Claro, es muy intimidoso. Sí, que da miedo, Da asusta. mucho miedo a las personas estar en una corte. Algunas veces no preguntan, ¿no? Abogada, ¿usted va a hablar todo para mí? Sí, vamos a hablar, pero también la persona tiene que hacer su parte de dar su testimonio. Entonces ahí estar con un abogado, estamos ahí para ayudar a la persona por todo el proceso. Pero consejo general es no tirar la toalla antes que uno mira a ver si hay una oportunidad, porque si uno se da por vencido antes que aplique, antes que intente, claro, van a denegar todo lo que uno no aplique, ¿verdad? So, uno no va a tener ningún chance para algo que nunca aplica. Entonces, 100%. hacer la aplicación y darle el mejor empeño y seguimiento a esa aplicación para que uno vea cuál va a ser el resultado. Eso es muy importante porque todavía el asilo todavía sigue siendo una excelente opción junto con otros alivios migratorios y no nos podemos olvidar eso porque y no importa de qué país usted es, porque todavía puede calificar. No hay una limitación en países, tenemos solamente que demostrar, ¿no?, las razones por las cuales califica por un asilo. Correcto. Justo. Pues muchas gracias, Vanessa, por acompañarnos hoy, por la información así valiosa que nos compartiste en ese episodio del podcast de inmigración. Hoy aprendimos que el asilo es una herramienta poderosísima para quienes huyen de la persecución. Aunque en esos momentos no es un proceso sencillo, y requiere, claro, una buena preparación, evidencia y sobre todo el respaldo de un equipo legal que entienda la historia, que entienda la lucha y que entienda que tiene que estar a tu lado y luchar, pelear por ti. Sigue siendo en ese momento el asilo una gran opción para defenderte. Si estás pensando en pedir asilo o ya iniciaste tu proceso y tienes miedo de una negación, de un denial, no estás solo. Hay maneras en que es posible que te puedan ayudar. Busca un abogado que vaya a estar a tu lado y que te pueda ayudar con todo. Entonces, muchas gracias, Vanessa. Gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos hoy y también por la sabiduría que compartiste con nosotros. Recuérdate que, por favor, aún sin papeles, tienes derechos y hay maneras de arreglar. Eso fue el podcast de inmigración. No olvides seguirnos en las plataformas de podcast, todas las plataformas de podcast favoritas y también en nuestro canal de YouTube para no perderte ningún de nuestro episodio y ningún video. Subimos contenido todos los días para mantenerte informado. Si este episodio te gustó, apóyenos con un like y también compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Así que podremos llegar a más personas que busquen esperanza y también soluciones. Gracias por escucharnos y nos encontramos al próximo episodio.